Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, todo bien, profe, usted. ¿Todo bien? Bien, bien. Contento del sábado a la mañana, como todos acá. Buen día. Buen día. ¿Cómo va? profe. Bien, ¿Cómo andan? ¿Bien? bien, todo tranquilo. Bueno, esperemos unos minutos se vayan conectando. Sé que es complicado el sábado a la mañana, pero bueno, un esfuerzo. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Esperemos 2 minutos que se sigan conectando los chicos y arrancamos la parte de incorporaciones y grupos, trabajos prácticos, etcétera, la vemos al término de la clase teórica del profe Raúl. Les aviso. Así vamos cerrando ya el tema ese. Profe, lo de los trabajos prácticos que hicimos, ¿cuándo sabemos cómo nos fue? Hoy, cuando termine Raúl, vemos esa cuestión. Y cuando empiecen a trabajar con el nuevo de hoy, mientras tanto les voy a subir lo que vamos a hablar por acá antes. Referido al trabajo 1. Que igual estuvieron bastante bien, algunos un poco mejor por ahí, otros bien, pero fueron buenos trabajos, todos, en su generalidad. Bueno, no sé si Raúl querés ir arrancando mientras. Vamos. Vamos, no hay drama. Lentamente, que tenemos 45, creo que teníamos 61 el sábado pasado, pero van sumando. Bueno, vamos a ver hoy un tema que es recurrente en toda la carrera de ustedes, que es la gestión de riesgo. Y digo que es recurrente porque cuando ustedes vayan a evaluar el riesgo de una inversión, lo van a hacer a través de los mecanismos que van a estudiar en la materia de evaluación de proyectos de inversión. Y cuando ustedes vayan a evaluar el riesgo de la asignación crediticia hacia un cliente, y seguramente van a evaluarlo a través de mecanismos que van a estudiar en la contabilidad y en estados contables y en otras materias. Pero nuevamente acá vamos a ver así de una pincelada qué entiende la cátedra por gestión de riesgo. Y digo que cuando hablamos de la gestión de riesgo, ¿qué aspectos se consideran en la gestión de riesgo? Y por un lado, los requisitos legales. Acá se está refiriendo a la gestión de riesgo en cuanto a la conformación de un nuevo negocio, ¿no? Requisitos legales y reglamentarios, el cumplimiento para la habilitación de la planta industrial o del taller o de lo que estemos hablando. Atención de emergencias, condiciones y actividades actuales, es decir, la atención de emergencias. Los cambios realizados y los cambios a futuro. Es decir, aquellos cambios cuando ustedes entran dentro de la llamada gestión de riesgo y entran a pensar en la evaluación de proyectos de inversión, seguramente tienen previsto que en la medida que se incrementen
el negocio van a realizar nuevas inversiones. Cuando se están refiriendo a estas nuevas inversiones, se refieren a cambios futuros. Los procesos de fabricación, que evidentemente tienen que tener en cuenta toda vez que deciden poner una fábrica que se dedique, qué sé yo, por ejemplo, a la producción y comercialización de zapatos. Las materias primas requeridas, las actividades logísticas, los depósitos y un montón de cuestiones más. Como bien dice acá, la gestión de riesgos acompaña al producto a lo largo de toda su vida. La gestión de riesgos, yo más diría que acompaña al producto, acompaña la vida de la empresa a lo largo de toda su vida, con o sin el producto. ¿Cuál es la estructura necesaria para la gestión de riesgo? Y según lo que vamos a ver, hay unos principios fundamentales para la gestión de riesgo, un marco para la gestión de riesgo y el proceso de la gestión de riesgos. Vamos a ver las tres: principios, el marco y el proceso. ¿Cuáles son los principios para la gestión de riesgo? Y evidentemente el principal principio que implica un riesgo implica crear valor. Cuando estamos hablando de crear valor implica la transformación de la materia prima en un producto determinado. Léase, por ejemplo, la chapa en coche, el plástico en computadora, las drogas en medicamentos, todo lo que implique crear valor o transformación de materia prima en productos terminados, que es parte integral de los procesos de la organización. Evidentemente, la producción, la venta y la distribución forman parte del proceso integral del proceso de la organización. No existiría, si fuera una empresa que se dedica a la facturación, no sería productora y comercializadora. Evidentemente, se cae de su peso que el proceso de producción es parte integral de los procesos de la organización. Es parte de la toma de decisiones, nuevamente, se cae de su peso, que siendo la producción o el área o lo que implique el 75% de la inversión de un empresario, evidentemente forma parte del proceso de toma de decisiones. Aborda explícitamente la incertidumbre, toda vez de que nosotros hagamos una evaluación, un planeamiento. El planeamiento, que es abordar la incertidumbre y determinar qué esperamos de la organización durante un periodo determinado, corto, mediano, largo. Generalmente en la Argentina es corto porque no se puede planificar. En realidad no se puede planificar, pero ya planificar a corto plazo es toda una historia. Es sistemática, estructurada y oportuna, porque evidentemente es sistemática, estructurada y oportuna porque aborda temas referentes al planeamiento. Y ustedes van a estudiar esta cuestión referida al planeamiento como una herramienta de la administración para poder prever el futuro. Se basa en la mejor información disponible. Sabemos que tenemos dos tipos de planeamiento: el planeamiento en perspectiva y el planeamiento en prospectiva. El planeamiento en perspectiva es el que analiza el pasado y lo proyecta hacia el futuro, y el planeamiento en prospectiva es el que determina cómo quiere estar la empresa en 10 años y baja hacia el presente. Es a través de escenarios que se estudian. Está adaptado, obviamente, está adaptado
toma en consideración a los factores humanos y culturales, yo diría factores humanos que en definitiva tienen mucho que ver con los recursos humanos, pero también factores concomitantes a los recursos humanos, que son los recursos financieros. En un planeamiento vamos a evaluar cuestiones que tienen que ver con las finanzas de la empresa, con la economía, la microeconomía de la empresa, que evidentemente la toman seres humanos. Es transparente e inclusiva porque todo el mundo la puede ver, o casi todo el mundo. Es dinámica, reiterada y receptiva al cambio. Hay presupuestos flexibles y presupuestos que no lo son, con lo cual podemos decir que el planeamiento puede ser una actividad dinámica y receptiva al cambio, como puede ser una actividad inflexible, depende del tipo de presupuesto que nosotros, o del tipo de planeamiento que nosotros estemos considerando, y facilita la mejora y realza la organización. Evidentemente, cuando nosotros estamos hablando de planeamiento, estamos hablando de prever el futuro, y esta cuestión implica prever contingencias para mejorar los resultados de la organización. Esta cuestión de mejorar los resultados de la organización tienen que ver con esto que dice acá: facilita la mejora y realza la organización. ¿Hasta acá me van siguiendo o es muy aburrido? No, profe, se sigue bien. Ah, bien, Sí, profe. bien, por ahora. Sí, profe. Bien. Esto lo van a analizar ustedes y lo van a ver a través de las distintas carreras, como le vengo diciendo, las distintas materias que van a ver dentro de la universidad. Pero bueno, no tiene mucho que ver con producción. ¿Cuál es el segundo tema? ¿Cuál es el marco para la gestión de riesgo? Evidentemente, en todo este esquema de planeamiento, siempre existe un compromiso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El compromiso, fíjense que en una de las empresas, en el grupo Techin, el planeamiento lo realizan los distintos sectores en particular, después se funde en gerencias y después se funde en un total corporativo. Con lo cual, va de suyo que todo lo que se refiere a la gestión de riesgo, al planeamiento como herramienta para evaluar un riesgo, en definitiva, tiene que ser un compromiso de todos los sectores de la organización, de los de más abajo hacia los superiores, ¿no? El diseño del marco de referencia para la gestión de riesgos, es decir, de no existir un planeamiento, tiene que existir un diseño de este marco y de existir cómo planificar las actividades de la organización. La mejora continua como referencia. Esta mejora continua me encanta porque suena bien en todos los libros y en todos los apuntes, pero la mejora continua en actividades, por ejemplo, como post-pandémicas o pandémicas, en definitiva no tiene mucho que ver. Digo, a ver, después de la era Macri, las empresas quedaron con un 50 o 60% de capacidad ociosa de planta. Con lo cual, lo primero que tienen que hacer es recuperar la ociosidad de la planta vía incremento de la actividad de ventas, y a partir de ahí poder mejorar todos los procesos de producción. Yo digo, puedo pensar en una mejora continua en la medida que haya una saturación de procesos. Yo digo, si yo tengo un kiosco que se dedica a la fabricación de milanesas y de sándwiches de milanesas, perdón, y tengo una sola sartén, evidentemente, si vendo 10 sándwiches de milanesa por día, me va a alcanzar la sartén. Pero si vendo 100 sándwiches de milanesa, seguramente con una sartén no voy a hacer nada. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Siempre se piensa en mejora continua. ¿Mejora continua para qué? ¿Por qué tengo que pensar yo? ¿Por qué tiene que pensar una planta industrial o cualquier tipo de proceso? Pero fundamentalmente lo que estamos hablando acá,
de la producción. Y para dos cuestiones que son básicas, que ya los venimos refiriendo desde el primer día de clase. Primero, para bajar los costos de producción. Bajar los costos de producción como herramienta para mejorar la rentabilidad. Y segundo, para mejorar la productividad. Y esto de mejorar la productividad implica... ¿Qué implica? A ver, yo pregunto, ¿qué, estimados alumnos de los sábados por la mañana, cuando yo les digo mejorar la productividad, ¿qué se les dispara a ustedes en el cerebro? ¿Qué implica mejorar la productividad? ¿Lograr producir más a menor costo? Lograr producir más a menor Con menos costo. recursos. Menor Ser más eficiente, profe. Ser más eficiente. eficiente. Bajar ¿Qué mi más? capacidad ociosa. Menor ¿Eh? tiempo. Bajar mi capacidad ociosa. No tiene mucho que ver con capaz, porque yo puedo estar casi al límite y mejorar la productividad. Es decir, tratar de producir más en menos tiempo significa mejorar los métodos de producción, por ejemplo. Pero en términos de costos, ¿qué costos bajo si mejoro la productividad? Pregunto. Los costos fijos. Los costos fijos realmente es así, porque en definitiva produzco más en menos tiempo. ¿Se entiende, no? ¿Todos lo entienden? Sí, profe. Sí, Sí. se entiende. Sí, profe, sí. Bien, Sí. Profe, sí. Bueno, después tengo la implementación de la gestión de riesgo, que es la implementación de esto sería la implementación del planeamiento como herramienta fundamental de la gestión de riesgo. Y por último, el monitoreo. Fíjese que todos los presupuestos económicos y financieros se controlan mensualmente, y en épocas de hiperinflación se controlan hasta quincenalmente y semanalmente. Es decir, de esa manera yo voy monitoreando la evolución de todos los mecanismos que tiene la empresa, porque lo que no quiere el empresario es generar pérdidas dentro de la organización. Y por supuesto, no lo quiere el empresario, ni mucho menos los accionistas. Con lo cual, los accionistas son aquellos que ponen dinero en la organización y que pretenden una organización fuerte y fructífera para poder tener rentabilidad sobre ese dinero. ¿Cuál es el proceso de la gestión de riesgo? Me encanta porque está tan en abstracto esto que sintetiza todo lo que van a ver ustedes. Por un lado tengo cómo establecer el contexto. Y comunicación, ¿y qué dice acá? Comunicación y consulta. Consulta. Y comunicación y consulta. Y por otro lado tengo el movimiento y revisión. A ver. Monitoreo, profe. No, Monitoreo y revisión. monitoreo y revisión. Bueno, monitoreo y revisión es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero casi lo mismo. De alguna manera, esto tiene que ver con las revisiones que yo les acabo de mencionar del planeamiento. Si yo tengo un kiosco y yo tengo de kiosco, y seguramente planifico a un año la actividad económica de kiosco, me va a interesar cómo va a ser la evolución de ventas, si puedo verificar la evolución de ventas por aquellas cuestiones más rentables, por rubros, cuáles son los costos, dónde me impactan los costos. Y por otro lado, la valoración del riesgo. La valoración tiene mucho que ver con identificar el riesgo en el caso de que lo hubiere. Digo, por ejemplo, identificar el riesgo de una contingencia que disminuya mi venta. Es muy difícil, pero si hubiera, para el caso que lo hubiera, alguna empresa que pudiera haber identificado el riesgo de la pandemia
y seguramente no hubiera haber tantas pymes que han cerrado y tanta gente que quedó afuera. De alguna manera, esto implica identificar el riesgo, tomar mecanismos para contingencias futuras. Identificar ese riesgo implica el análisis, la evaluación y el tratamiento del riesgo. Digo, yo voy a tener un riesgo, por ejemplo, riesgo de que una máquina se descomponga. ¿Cuál fue la evaluación? Voy a tener menor producción, por lo tanto voy a tener o hacer horas extras para mantener la producción con las restantes máquinas o mandar a tercerizar. Entonces, esa evaluación, que es la menor venta, le voy a hacer un tratamiento con agregar una máquina, tercerizar la producción para el caso que no tenga capacidad para mantener la producción, porque lo que sí tengo que tener es el compromiso de entrega con los clientes, porque ahí tengo otro riesgo. Si yo no le entrego al cliente en tiempo y forma, mi cliente no me compra más y se va a la competencia, para el caso de que exista competencia. ¿Se entiende lo que quiso decir, no? Son cuestiones que, si bien están estructuradas en gráficos y recontragráficos y recontragráficos, son cuestiones que tienen más que ver con el sentido común y con la evolución empresarial de un negocio, que es para lo que ustedes abrazaron esta carrera. Ustedes abrazaron esta carrera para la toma de riesgos en cuestiones para la toma de riesgos y toma de decisiones que tienen que ver en materia de recursos humanos sobre todo, porque todas las empresas las manejan los recursos humanos, todas la manejan seres humanos. Toma de decisiones en materias de marketing y comercialización, en materias de estrategias de ventas, en materias de producción, sobre todo en cuanto a la adquisición de activos fijos, adquisición de maquinarias y todas las herramientas que vamos a ver en el transcurso de esta materia, y tomas de decisiones en materia de finanzas. Todo esto hace a la saludable o no, depende de la toma de decisiones, vida de la empresa. Por lo tanto, tengo un marco que es el planeamiento. Tengo que controlarlo mensualmente como mínimo. Luego tengo en ese planeamiento que voy a identificar si existe algún riesgo en materia de producción, por ejemplo, de las máquinas. Un minuto, por favor. Hola. Sí. Sí, buen día. Bueno, mientras Raúl atiende, les voy comentando que ya mismo les voy subiendo al aula virtual las calificaciones de los trabajos prácticos y bueno, y después cuando corte Raúl las comento un poco en cada equipo, cómo anduvieron. Ahí, Raúl, desactivate el micrófono. Ahí está, a ver si lo puedo desactivar yo. Ahí está. Estás muteado, Raúl, ¿te podés desactivar el micrófono? Bueno. A ver si lo puedo. Ahí está. Listo. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Perdón, porque estoy esperando a una persona que tiene que venir a trabajar a casa ahora y me está avisando que está viniendo. Eso forma parte de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo personal, llamado. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las distintas etapas del proceso? Identificación de proceso con las partes involucradas en todas las etapas del proceso. Primero se identifican los procesos. ¿Y cómo se identifican los procesos? A través de mostrar los procesos. Esto es a través de un diagrama de producción, o también llamado flujograma. Identificación de las partes involucradas a través de un organigrama operativo
que está interactuando con el diagrama de procesos. El diagrama de procesos es una herramienta que la van a ver en futuras clases. Y el organigrama operativo también es una herramienta que van a ver en futuras clases, con lo cual sería, dice, es importante definir el nivel de descripción de procesos. A ver, chicas, muchachos, cuando yo hago un diagrama de procesos de producción, tengo que establecer las distintas etapas del proceso de producción. No puedo hacerlo parcialmente. Con lo cual, me parece que algunas cuestiones de esta filmina son redundantes. Pero bueno, de alguna manera sirven. Comunicación y consulta. Planes para la comunicación y consulta. Establecer una comunicación sistemática y establecer la consulta al planeamiento para evitar riesgos, que esto sí, en forma mensual, quincenal o semanal, depende de cómo sea la cuestión. Normalmente es mensual. Y la comunicación y consultas externas e internas, esto es decir, internas en cuanto a ver, si yo tengo una administración estructurada, será a través de la oficina respectiva, los desvíos presupuestarios que me van a dar los riesgos inherentes a la actividad de la empresa. Y externa, porque si yo no tuviera una administración estructurada, es decir, planeamientos y costos por un lado, la contabilidad por otro lado, tesorería, o sea, sectores de apoyo de staff logístico a la actividad de la organización, lo tengo que contratar al exterior vía estudios de consultoría o de auditoría. Actividades previas para el análisis de riesgo. ¿Qué actividades tengo que tener yo previos para un análisis de riesgo? Establecer correctamente el contexto. Tener en cuenta los intereses de las partes involucradas. Seleccionar el equipo de expertos. Definir el nivel de recursos disponibles, coste e impacto. Definir el nivel de cambio aceptable. Evaluar el sistema de comunicación interna y externa. Digo, a ver, las actividades previas para un análisis de riesgo son las actividades que tiene que tener normalmente una organización del cual yo voy a evaluar el riesgo. Establecer correctamente la zona de contexto, si la fábrica, si es, qué área de la fábrica es. Tener en cuenta los intereses de la parte involucrada. Bueno, yo digo que el interés de la parte involucrada dentro de una organización no es otro que la organización misma. Es decir, yo empresario me interesa que todo funcione sobre ruedas, no hay intereses dentro del interés general. Seleccionar el equipo de expertos si es que no lo solucionó. Definir el nivel de recursos disponibles, de costo e impacto, en el caso de algún incidente dentro de la producción, definir el nivel de cambio aceptable para el caso de que esta cuestión tenga que ver con si el riesgo implica el cambio de una máquina o secuencia de máquinas, de acuerdo, definir el nivel de cambio aceptable. El cambio en cuanto a otra máquina en sí misma y cambio en cuanto a procesos en sí mismo, porque yo puedo definir un cambio que tiene que ver con elaborar un producto pero con otro tipo de proceso. Y evaluar el sistema de comunicación interna y externa a los efectos de poder definir este tipo de cambios. A veces tiene que ser interna y no externa, porque muchas veces estos cambios tienen que ver con el secreto de sumario dentro de la organización, como los costos tienen que ser estrictamente reservados y permanecer dentro del ámbito de la empresa. Hay informaciones dentro de la organización que son absolutamente reservadas a la organización.
Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en Chrysler, Volkswagen, Argentina, lo primero que me hicieron sentar es el primer día, la primera semana, me hicieron revisar el manual de procedimientos y luego firmar el secreto de confidencialidad en cuanto a no divulgar los costos de la organización. Bueno, digo, evaluar el sistema de comunicación interna y externa, y yo le agregaría evaluar la confidencialidad que se debe tener de acuerdo a los niveles de riesgo. Yo le agregaría eso. ¿Cuál es el ambiente de contexto? Hay un ambiente de contexto externo y un ambiente de contexto interno, obvio. El ambiente externo, dice acá, es el social, cultural, político, legal, bla, 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 bla. Digamos que es toda la sociedad que rodea a la organización y toda la parte reglamentaria que tiene que ver con la parte impositiva y la parte micro y macroeconómica en la que puede participar una determinada organización que produce y comercializa. Después dice los impulsores clave y las tendencias que tienen impacto en los objetivos de la organización y las relaciones con las partes involucradas. Bueno, los impulsores clave tienen que ver con quién impulsa la solución a los riesgos de la organización, y por otro lado las relaciones con las partes involucradas externas, que tienen que ser las relaciones con las partes externas, serían con proveedores, con el Estado, con clientes, con todo lo que sea externo a la organización, con lo cual la organización se mueve. Es muy importante que la relación, el marco cliente-empresa y el marco proveedor-empresa sea lo más saludable posible a los fines de poder llevar con éxito la organización de la producción en sí misma, y poder llegar a tener una vida exitosa dentro del concierto microeconómico de empresas. Dice, ¿cuál es el marco interno? La estructura de la organización. Se refiere a todo el marco que tiene que ver con el organigrama de la organización. Políticas, objetivos, estrategias, que esto ya lo vieron. Capacidad de entender y afrontar de recursos y conocimientos, es decir, esto tiene que ver con la capacitación. La relación con las partes involucradas entre cada uno de los sectores de la organización, agrego yo, internas y sus percepciones y valores, etcétera, 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 etcétera. Esto lo van a leer porque forma parte de una lectura y no es de muy difícil comprensión. ¿Cómo defino el contexto de riesgo? Yo tengo actividades de proceso, el alcance, responsabilidades, estudios necesarios, interrelación con otros procesos. Que tienen, yo para definir qué riesgos que puedo llegar a tener, primero tengo que definir las actividades de los distintos tipos de procesos y sobre todo de producción. El alcance, qué es lo que producen, la responsabilidad de cada área en particular, los estudios necesarios a la interrelación con otros procesos a la medida que existan. Esto tiene que ver, en última instancia, con las metas y objetivos de la organización, con la metodología de la valoración de riesgo y los criterios de las decisiones. Tiene que ver con esto que ustedes estudian desde que empiezan la carrera, con la visión, con la acción, con determinar metas y objetivos, determinar y esto que tiene que ver con la valoración de riesgo como herramienta que les estamos enseñando en esta materia, que prevé o pretende ser un anticipo de lo que ustedes van a estudiar para adelante. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Definición de los riesgos
para evaluación. En el caso de poder existir riesgos, digo, primero tengo que definir la naturaleza, el tipo de causas y consecuencias que se pueden presentar. ¿Cómo van a definir la posibilidad de ocurrencia? Marcos temporales de probabilidad. ¿Cómo se va a determinar el nivel de riesgo? Puntos de vista de las partes involucradas. Nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable. Si se debería o no tener en cuenta combinaciones de riesgo. Bueno, a ver. Naturaleza, causa y tipos de riesgos. Evidentemente, pónganse un caso extremo como la pandemia. La pandemia hizo que, en definitiva, los comercios cerraran sus puertas. Si los comercios cerraban sus puertas, los comercios no compraban a los proveedores. Ergo, los proveedores no podían producir porque si no se sobresaturaban de stock. Con lo cual empezó la disminución de la producción. Y si empezó la disminución de la producción a niveles mínimos, a tal punto que durante un tiempo determinado se mantiene el staff de la empresa, le hace 1 o 2 meses y después se empieza a despedir gente. A ver, tiene que ver naturaleza, causas y consecuencias. Acá le está dando una naturaleza, la causa y la consecuencia del riesgo de la pandemia. ¿Cómo se va a definir la posibilidad de ocurrencia? A veces es posible definirlo, otras veces no. Nadie tenía previsto el tema de la pandemia. Nadie, pero absolutamente nadie. Pero bueno, ocurrió. Pero pueden ocurrir otro tipo de contingencias que tienen que ver con la aparición de un nuevo cliente yendo a negocios viejos. Jamás Pampernick se imaginó que le iba a salir un McDonald's. Ese es un riesgo. Le salió McDonald's y Pampernick se tuvo que ir como negocio. Necesito un marco temporal para la probabilidad de ocurrencia. ¿Existe un marco temporal? ¿Qué sé yo? No lo sé. En el caso de la pandemia sí existió un marco temporal. Pero puede ser, en el caso de Pampernick, la no adaptación a distintos tipos de modalidades de venta y comercialización que tenían que ver con el ingreso de McDonald's, fue un marco temporal o un marco definitivo. Es decir, si yo me adapto, mejoro y compito es una cosa. Si no, no pretendo competir porque por H o por B o por J, me quedo en el intento y fracaso como empresa. Con lo cual, el marco temporal o no temporal lo da el tipo de contingencia y mi cintura para poder adaptarme. ¿Cómo se va a determinar el nivel de riesgo? Y el nivel de riesgo se determina en función de, como dice acá, riesgo aceptable o tolerable o inaceptable o intolerable. Depende el tipo de riesgo que sea. Y si existen riesgos múltiples, sí, pueden existir riesgos múltiples. Y tienen que existir soluciones múltiples a todos los riesgos múltiples. En definitiva, yo tengo que, salvo nivel de catástrofe, ocurre un terremoto, se me viene la empresa abajo, bueno, son riesgos de que es imposible prever. Pero bueno, siempre la empresa tiene que estar capacitada para asumir dentro de un marco de límites los riesgos que puede absorber y las eventuales soluciones que puede llegar a ver. Evidentemente de esto se trata, de la existencia y supervivencia de la empresa a lo largo del tiempo, a través de los suficientes de decisiones que tienen que ver las decisiones en función de contingencias que van a ir ocurriendo, como ocurre en cualquier tipo de negocio. ¿Cómo valorizo el riesgo? Primero lo identifico, luego lo analizo, luego lo valorizo. Es simple.
no podría valorizar algo que no sé de qué se trata. Entonces,